Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado al diputado José Brito, de Primero Venezuela. Primero Venezuela que Primero Justicia. Primero Venezuela. Que Primero Justicia. Pero antes estaba Primero Justicia, ahora está Primero Venezuela. Claro, nosotros militamos mucho tiempo en Primero Justicia y hoy hemos hecho, de verdad, hemos construido una gran fuerza social que pone Primero Venezuela. ¿Tú eres más de oposición a Maduro que al llamado gobierno interino o viceversa? Yo soy oposición a todo aquello que se convierta en un obstáculo para poder sacar al pueblo del ostracismo, de esta profunda crisis política, económica y social que vive nuestra amada Venezuela. Soy opositor a eso. Ahora, en cuanto al gobierno de Maduro, ¿qué te acerca, qué te separa del gobierno de Maduro? Mira, tú sabes que Al día de hoy. mucha gente, porque hay gente que pareciera que tiene un opositómetro en la mano para medir los decibeles de opositor que eres tú, o tiene o de aquel lado habrá un chavistómetro, ¿no? Yo lo Para llamo medir. oposicionómetro, porque oposicionómetro también sirve. Bueno, opositómetro, Sí, también. un opositómetro. Fíjate, yo en una oportunidad le dije a una persona, y no de manera despectiva, sino para decirle, mira, yo soy opositor porque me da la gana, como tú puedes ser chavista porque te da la gana. Es un tema, y diferencias, claro que tenemos profundas diferencias. Por ejemplo, ellos son hegemónicos, yo no tengo un proyecto hegemónico, ellos son centralizadores, yo soy profundamente descentralizador. Ellos son profundamente ineficientes en el ejercicio de la cosa pública. Nosotros creemos que debe haber suficiente eficiencia en el servicio de la cosa pública. Es decir, tenemos marcadas diferencias, diferencias que no confundimos con odio. Ahí está la gran diferencia, Vladimir. En un país que requiere justicia, tú hablabas de justicia, un país que requiere justicia, pero que no confundamos el propósito de la justicia, de la búsqueda de la justicia, con el despropósito de la venganza. Ahora, hablando de ese despropósito de la venganza, la comisión que tú encabezas, que está investigando las supuestas irregularidades u hechos de corrupción Claro. de la llamada, del G4, del llamado gobierno interino, ¿eso no tiene más venganza que justicia? Fíjate, cualquiera pudo haber pensado que íbamos a venir el mazo. con una guillotina. Ajá. No, no, aquí se ha respetado el debido proceso, Vladimir. El derecho a la legítima defensa y la presunción de inocencia. Aquí lo que arroje ese resultado será lo más ajustado a los daños ocasionados a la República. Ten la plena seguridad que eso va a ser así, y en el informe preliminar que ya presentamos ante la plenaria hay constancia de que eso es así. ¿Y cuándo se va a nombrar una comisión para investigar los hechos de corrupción de este gobierno? Bueno, precisamente para eso hay una comisión de Contraloría. Y ¿Lo está haciendo? y para eso debería haber una comisión. ¿Tú sabes para dónde debería haber una comisión amplia, multidisciplinaria en el país? Precisamente para investigar esos casos, donde sean voceros del gobierno, voceros de la oposición, sector empresarial de la iglesia, todos los sectores del país que puedan entender, porque eso es un germen que ha ido carcomiendo los cimientos desde una parroquia, desde un municipio hasta un estado. Ha carcomido los cimientos, y sobre todo yo no puedo creer en un país donde se premie la corrupción por el despropósito de lealtad. Es decir, si me eres leal, no importa que robes. No puedo creer en un país como ¿Eso ese. pasa en el gobierno? Eso pasa en cualquier parte. Pasa Pasa en el gobierno y hay evidencias que eso pasa. Y pasa, de lado y lado, y pasa la en la oposición oposición también. Claro, claro. Y no hay corrupción buena, no hay corrupción mala. Es como que algunos dicen, hay golpes buenos y golpes malos. No, todos los golpes son malos y toda la corrupción es nefasta. Ahora fíjate, José, a ti y al grupo que tú encabezas y al grupo, digamos, de dirigentes que se fueron de Voluntad Popular, que después se fueron también de Primero Justicia, los han llamado alacranes. ¿Cómo te sientes con ese apodo? Pero yo, ¿sabes qué? Después de tanto tiempo que te vienen diciendo y... Yo siempre decía, la verdad es hija del tiempo. La verdad es hija del tiempo. Y fíjate cómo... Tú recuerdas, Vladimir, a lo mejor a ti te dijeron en más de una oportunidad, sector, desde el gobierno, muchos te comenzaron a decir, apátrida, escuálido, traidor. Sí. Pero también te han dicho a ti alacrán, a ti también te han También dicho me han alacrán, dicho, sí. y te han dicho colaboracionista, Me lo han dicho. madurista y chavista. Lo que pasa es que esos extremos los agarró el efecto Juan Gabriel. Cuando se ven, te dicen, ¿te pareces tanto a mí? Eso es lo que ocurre. Ese es el drama. Por eso es que con esos extremos yo no camino, compadre.
Yo camino con la Venezuela que quiere cambio, con la Venezuela que quiere de verdad avanzar, progresar, salir de este ostracismo, superar esta profunda crisis, superar la crisis social, política, económica. Y yo no apuesto a la barbarie y la hecatombe económica del país, Vladimir. ¿Sabes por qué? Porque esa barbarie y hecatombe económica ocasionó que por lo menos 5 millones de venezolanos se fueron. El 99,99% del que se fue del país fue por un tema de oportunidad, un tema económico. Ahora, si nosotros apostamos a la recuperación del aparato productivo, que la gente recupere su poder adquisitivo, no aumento salarial, su poder adquisitivo, allá mi gente de Anzoátegui, recupere su poder adquisitivo, yo te aseguro que ese sueño que tienes seguramente tú, que lo tengo yo, que tenemos, compartimos ese sueño, que comiencen entonces a tocar la puerta de muchas casas, allá en el Tigre, en Barcelona, en La Charneca, en el Tigre, en el barrio Cayorima, en Barcelona, comiencen en Anaco a tocar las puertas y cuando la mamá, esa señora, ese señor, abran la puerta, ¿tú sabes quién es? El muchacho que se le fue. Mamá, bendición, aquí vengo a abrazarme, a encontrarme contigo, mamá. Aquí vine a encontrarme contigo, papá. Eso es un drama que tenemos. Cuando yo eso lo digo allá en la Venezuela profunda que sufre y padece, Vladimir, mira, es increíble el gentío que llora, porque hay una Venezuela que está sufriendo y que está padeciendo. Y hay una dirigencia que está desconectada de ese sufrimiento y de ese padecimiento, de esa Venezuela que la tenemos ahí, de esa Venezuela, Vladimir, que no la consigues en el Twitter. Yo fui a Uberito recientemente, una asamblea de 200 personas, inmensa, 1 de la tarde, yo fui el primer sorprendido. Pero cuando pregunté quiénes se enteran de la realidad de Venezuela por Twitter, nadie. Por Instagram, nadie. Por Facebook, como 3. Por WhatsApp, como 3. ¿Quién le está hablando a esa gente? Eso lo habla, entre otras cosas, de lo malo que tiene Internet en Venezuela. Bueno, es que no hay, chicos, pues esos pueblos no hay Internet, eso no existe. Si no hay luz, imagínate. Bueno, no existe. Y eso es plena faja, eso es pleno corazón de la faja petrolífera del Orinoco. Si eso lo más ahí, cerquito posible de la riqueza petrolera. si eso ahí, ¿qué dejará por el Capanaparo por allá? O sea, ¿quién le está hablando a esa Venezuela? O sea, a esa Venezuela hay que ir al encuentro de la gente. Aquí, lamentablemente, tenemos sectores políticos de lado y lado que creen que con un community manager que coloque un tweet en la mañana se comunicaron con la gente. Nadie le está hablando a esa Venezuela que no cree ni en un sector ni en otro, que está expectante, que tiene una gran frustración. ¿Y esa Venezuela cree en ti, por ejemplo, y cree en Primera Venezuela? No se trata de que si cree en mí per se, porque no tiene, ellos no tienen por qué creer en mí a priori. ¿Qué razones tienen? Distinto es que yo comience a hablarles, que yo comience a compartir sufrimiento, que comience sobre todo a escuchar a la gente. Los políticos están acostumbrados, Vladimir, a que los escuchen, pero muy pocos a escuchar al pueblo. No tienen la tolerancia para escuchar a la gente. Y entonces resulta que la dirigencia política hoy de lado y lado, opositores, gobierno, hablan en chino y el pueblo te está hablando en francés. Es decir, hay una desconexión muy grande. Y eso solo se hace, Vladimir, cuando tú vas al encuentro y comienzas a escuchar. A veces, y te digo algo, los sectores que están fuera del Internet están más claros de cuál es la salida a esta crisis que los sectores que han sido atomizados vía Internet y le han sembrado tanto odio. A mí no me convoquen a la Venezuela del odio, Vladimir. No me convoquen. Yo soy un hombre que respeta mucho. Lo que pasa es que yo vengo de allá, esa Venezuela profunda, y el que me lanza una piedra le meto una guaratara, ¿no? Y yo soy así, esa es mi conducta. Y esa es mi forma de ser, no soy hipócrita. Pienso en voz alta, quizás es un defecto que tengo, pienso en voz alta. Es decir, hipócrita jamás podría ser. Lo que digo en privado lo sostengo en público, pero yo sostengo que esa gente que está allá tiene claridad meridiana de cuál es el camino para encontrar una solución a este grave conflicto que tenemos en Venezuela. Antes que lance una guaratara tenemos que hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. No, vale. Nosotros tenemos diferencia, pero no lo lanzamos ni piedra ni guaratar. Ya venimos. Carlos, dirigentes que ustedes están investigando en esta comisión del Parlamento. Mira, pero es que yo no estoy investigando ni personas bajo la premisa de la venganza. En todo caso, una comisión que está investigando lo que tiene que ver con un daño patrimonial, con un daño ejercido a la República como tal. Sin embargo, Vladimir, por sus obras os conoceréis. Llegó el momento de ver quién es quién. Si aquí hay verdadera voluntad política para encontrarnos por Venezuela, el proceso o mecanismo para que aquí haya candidaturas lo más cercano a unitarias o de gran consenso va a fluir de una manera, increíble. Si aquí entonces algunos quizás hacen la política intestinal y no racional, hermano, estamos fregados, estamos refregados.
Si aquí algunos pretenden dinamitar y meter ahí en el cuarto de máquina, meter un misil en el cuarto de máquina, porque no quieren que haya liderazgos que emerjan desde las regiones, hermano, le están haciendo un flaco servicio a Venezuela, a la oportunidad y esperanza de cambio. Por eso el pueblo está expectante y el pueblo está viendo. Yo soy y seré, y desde Primero Venezuela, seremos orfebres de la gran sumatoria de voluntades y del gran encuentro. Yo te podría poner un ejemplo. Si José Brito suma la mayor cantidad de voluntades posibles en Anzoátegui, que eso se traduzca en un gran encuentro por los anzoatiguenses, José Brito no solamente será abanderado, no solamente será candidato a la gobernación, va a ser gobernador de Anzoátegui. ¿Por qué no apoyar al actual gobernador? Mira, Anzoátegui tiene un drama, tiene un destructor, un hombre que fue alcalde de Estantier y destruyó Barcelona. Sueña con destruir Anzoátegui, yo no lo voy a permitir. Y tiene un desgobernador, es la verdad, me cuesta porque además yo lo apoyé, yo hice campaña activa. Barreto Sira. Sí, señor, pero es un desgobernador. Cualquiera con plata gira. Cualquiera con plata, entonces vienen aquellos, los gerentes, ¿qué gerentes? ¿Y por qué sin plata no hicieron nada? Hay un tema tiene que haber en momentos de adversidad como estos, mucha creatividad, mucha disposición, mucho compromiso social, Vladimir. Ahora, ven acá, ¿cómo haces tú para ganarte la confianza de quienes no te tienen confianza porque dicen, caramba, él está en una comisión investigando a gente de la oposición y está en cierto modo, pues, prestándose el juego del gobierno? Yo no, es que además, Vladimir, yo así como, recuerda que soy vicepresidente de la Comisión de Contraloría, uno de los pocos, quiero decirlo, uno de los pocos que ha denunciado vehementemente aquel que decía que PDVSA era roja rojista, y lo he denunciado y he presentado pruebas, ha sido José Brito. ¿De quién? De Rafael Ramírez. Yo no puedo permitir que Rafael Ramírez me lo presenten como la panacea y el adalid de la decencia. Claro, lo que pasa es que también pudiéramos decir que es fácil denunciar a alguien que ya no está en el gobierno, a los que están en el gobierno, bueno, por ejemplo. ¿Y cómo que no? Y también denuncié al expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. ¿Y cuándo salió? Salió hace 100 años, salió antier, y cuando todavía estaba en el ejercicio lo denuncié. Lo que sucede es que aquí tenemos una sociedad de cómplices, Vladimir. Porque cuando tú haces una denuncia como esa, te llaman de lado y lado. Y tú sabes que eso ocurre, Vladimir. Comienzan las llamadas de lado y lado. Y eso a veces termina siendo un desgano y investigar en este país termina siendo un despropósito. Y tú a veces pasas de ser investigador a ser investigado. De denunciar a ser denunciado. Y mucha gente no está dispuesta a eso. No está dispuesta a eso. Yo creo que aquí tiene que haber un revolcón para poder, en materia de entender que necesitamos vencer el germen de la corrupción. Pero tiene que ser un interés colectivo, no puede ser un sector, no puede ser una sola persona como tal. De tal manera, Vladimir, que no me vengan con ese cuentico que la corrupción roja es mala, pero la amarilla es buena. Toda corrupción es mala, Vladimir. Y yo creo que de ahí parte el principio. Ojo, diferenciando que una cosa es la justicia y otra cosa es el despropósito de la venganza. ¿Tú estás de acuerdo con la decisión que adoptó el Contralor General de mantener las inhabilitaciones de aquellos funcionarios que no han entregado la declaración jurada de bienes y advertir esa Mira, esa yo he sido un mensajero, he sido además, y nosotros de Primero Venezuela lo hemos dicho muchas veces, no avalamos, no creemos en el tema de las inhabilitaciones políticas. No creemos en la judicialización de la política. Sin embargo, yo creo que también ahí tiene que haber un sentido de responsabilidad. Si Vladimir Villegas, una vez que cesa su cargo X en la función pública, el deber ser es que usted haga declaración jurada de cierto cese de función. Eso es ley constitucional. Bueno, aquí hay un poco de gente que dicen que todavía son diputados y tú sabes que no lo son, Vladimir. Entonces, de verdad, yo creo que aquí hay gente que se la pone bombita a aquellos, y por eso que digo, se parecen tanto a mí, ¿no? A ellos dicen, se parecen tanto a mí, pues se la ponen bombita para que aquellos la bateen. Es que hay interés de parte de generar entonces un permanente conflicto. Yo no quiero vivir en esa Venezuela. Ahora fíjate, por ejemplo, regresó Américo de Gracia a Venezuela, que es dirigente de la causa R, que tiene una política abstencionista de la causa R. Él rompió con esa política y está compitiendo, está buscando los votos. Lo mantienen inhabilitado. ¿Crees que debe cambiarse? Pero es que tiene que haber la política, y tú has sido actor de la política. Lo que pasa es que aquí hay gente que dice una cosa en privado, pero unas cosas en público no lo dicen. La política tiene sus grises, o no los tiene. Tiene sus matices. No las puedes llevar en blanco y negro. Aquí hay una realidad.
Aquí en una oportunidad, escribiendo un libro, Moisés Moleiro, sobre Teodoro Pecoc, ya de ese prolífico escritor y político venezolano, dijo, solo los estúpidos no cambian de opinión. Y bienvenido a aquel que cambia de opinión. Por ejemplo, Américo de Gracia tenía una militante política abstencionista, pero dijo, eso nos lleva a un barranco. Bienvenido, hermano. Y ten la plena seguridad que José Brito y Primero Venezuela hará campaña activa dentro de esos matices que tiene la política para que esas inhabilitaciones no procedan, Vladimir. Yo quiero ver a mucha gente participando, sobre todo mucha gente que descalificaba y que decía lacrán. Y entonces, como dijo ayer en tu programa, dijo Bernabé Gutiérrez, bienvenido, compañero, ¿no? De verdad. Colega, dijo. Bienvenido, colega, bienvenido, colega. ¿Te das cuenta, hermano, que tú pasas a ser un rehén de lo que terminas diciendo? Terminas siendo un rehén. Entonces, aquí hay que dejar la política de la adjetivación, la descalificación. Aquí hay que entender que hay un interés supremo, sacar a Venezuela del ostracismo en el cual la tenemos actualmente, recuperar el poder adquisitivo del venezolano, que vuelva todo ese gentío que se fue, Vladimir. Ahora, fíjate, José, en una oportunidad le escuché decir a un vocero del gobierno de Biden que para que se resuelva la crisis en Venezuela, los actores van a tener que tragarse unos cuantos sapos cada uno. Lógicamente. ¿Cuáles sapos te tragarías tú y cuáles no te tragarías? Hermano, los que me tenga que tragar, porque primero es el interés superior, que es el del pueblo venezolano. Para mí, el interés superior se llama Venezuela. En el caso del estado donde tuve el privilegio de nacer, Anzoátegui, bueno, se llama Anzoátegui. De tal manera, hermano, la política yo no hago desde las vísceras, la hago desde la racionalidad. El que haga la política de las vísceras, compañero, definitivamente cambie ese oficio, vaya a otra cosa, porque a mí no me obliguen, no me llamen a la Venezuela, a mí no me convoquen a la Venezuela del odio, convóquenme a la Venezuela de poder encontrarnos para lograr una gran solución. Yo llegué en el 2015 a ser diputado bajo un eslogan, Venezuela quiere cambio. ¿Y tú crees que Venezuela no quiere ese? Ya más que un eslogan, es una aspiración de vida de los venezolanos. Quieren cambio. Pero ese cambio hay que construirlo de abajo hacia arriba, Vladimir. En año y medio tenemos la oportunidad de no cometer el horror, la barbarie, de no presentar una candidatura presidencial y unitaria. Ahora, pero fíjate, el CNE ha tomado algunas decisiones, por ejemplo, activar o habilitar la tarjeta de la MUD. Pregunto, ¿la activación de la tarjeta de la MUD es una oportunidad para la unidad de todos los sectores opositores? ¿Es una amenaza, es un peligro para la mesa que ustedes integran ahí, la alianza democrática? Yo no veo, la visión que nosotros tenemos no es desde el punto de vista del peligro, porque el que adjetiva es porque te ve a ti como un peligro, y dice, tengo que sacarlo del camino, tengo que colocarle un cisne negro. En el caso de la tarjeta de la manito, de la unidad, yo lo veo lo más parecido a cuando yo te digo, Vladimir, aquí está un perro caliente, y yo te traigo un pan, pero sin salchicha. ¿Es un perro caliente? No lo es. Entonces, eso está pasando con esa tarjeta. Está una tarjeta, pero no hay una alianza. Si no hay una gran alianza, entonces, eso es... Lo decía Chuto Torreal. Perfectamente, lo decía. Tenemos la tarjeta, no tenemos la alianza. No tenemos la alianza. Entonces, eso queda en nada. Eso queda en la nada, Vladimir. Ahora, queda una labor fundamental de los que, honestamente, yo creo que la historia ha puesto ante la opinión pública, ante el pueblo venezolano, la oportunidad de decir a aquellos que decían cualquier cantidad de cosas de nosotros, qué cosas tiene la vida, que somos nosotros ahora los que estamos siendo promoventes de un gran encuentro por Venezuela. Yo quiero que encontrarme con todo el mundo, pero de verdad algunos decirle, compañero, pero primero, por un acto de decencia, por un acto de contrición, de mea culpa, pídele perdón a los venezolanos, pídanle perdón a los venezolanos, como el gobierno tiene que pedirle perdón a Venezuela, pídanle perdón, a mí no, a Venezuela, pídanle perdón, pero y dispuesto a hablar con todos, Vladimir, con absolutamente todos. ¿Tú tendrías alguna razón para pedirle perdón a Venezuela? Yo he cometido errores, Vladimir, y ¿sabes algo? En eso a mí me pueden calificar de todo, loco, que no sé qué, que esto, pero he tenido la humildad y la gallardía, y a ti te consta porque yo vine a tu programa en un afaire que tuve, ¿tú recuerdas? Sí. Y pedí perdón, ¿o no fue así? Sí. Entonces yo cuando cometo un error pido perdón. Pero de verdad yo le pido a aquellos que no tienen la hidalguía, que no hacen el mea culpa, ¿no? El acto de contrición, pídanle perdón a Venezuela. Aquí a mucha gente nos llevó por un despeñadero y hoy con su cara muy lavada, aquí estoy yo. No, compañero, queremos encontrarnos, pero para encontrarnos también tiene que haber mucha humildad de por medio. Tú te fuiste de Primero Justicia y estabas más gordito, te quitaste un peso encima. Vamos a la pausa, ya venimos con José Brito. Eres tremendo, ¿vale? Ya venimos con José Brito.
Bueno, aquí hay ya mensajes. Irwin Ríos Torres, aprobaron partidos inorgánicos y neutralizaron partidos como Redes, Opina, Redes, Democracia Renovadora, entre otros. Si queremos que este país cambie, debemos hacer las cosas subordinadas a la norma. Por cierto, el Consejo Nacional Electoral autorizó un grupo de partidos, ¿no? Importante que lo haya hecho. Pero, por ejemplo, ¿por qué a los partidos que son disidentes del chavismo como Redes no los permiten? Bueno, pero precisamente ahí... O Redes, o el MDI, Pero fíjate lo importante, Vladimir. Yo siento que la transición de verdad en Venezuela ha comenzado, y ha comenzado por el Consejo Nacional Electoral. En 18 años, un comité de postulaciones jamás había escogido un directorio del Consejo Nacional Electoral. Que no es un Dream Team, aquellos que les gusta buscar 5 patas al gato, pero es un Consejo Nacional Electoral, a mi modo de ver, equilibrado. Ahora, yo le pediría, fíjense lo importante de tener rectores. A mí me parece muy bueno que hayan designado un buen Consejo Nacional Electoral dentro de lo que se puede. Dentro de lo que se puede. Por eso dentro de lo que se puede. Pero nosotros perfectamente, vendrán directorios en los próximos días y nosotros podríamos perfectamente preguntarle a Roberto Picón, a Enrique Márquez, a Conrado Pérez, que es rector incorporado, rector suplente incorporado, inclusive a los mismos rectores del gobierno, del oficialismo. Decirle, bueno, entiendo que el abanico hay que abrirlo completo. Claro. ¿Cuál es la razón para que unos sí y otros no? Yo creo que el abanico, mientras más democracia, más participación, más democracia, Vladimir. Lo contrario es un sinsentido, de tal manera que nosotros abogamos porque eso sea así, y abogamos también porque prive luego de ese escenario la sindéresis para un gran encuentro por Venezuela. Así que yo no veo en eso ninguna amenaza, todo lo contrario, una oportunidad para encontrarnos con la gran Venezuela. Aquí dice Irwin Ríos Torres, bueno, ya lo leí. Sí. Última hora, desde el Estado de Mérida, los trabajadores en las tomas pacíficas de los centros de salud por incumplir los convenios del Ministerio de Salud de Venezuela con Intrasalud. No es posible que un director de línea mande más que ustedes y más que el ministro de Salud. Aquí dice Marrón, por favor pregúntale a Brito qué pasó con la gasolina, que el jefe de ellos dijo que no había cola, otra mentira más. Bueno, a lo mejor será el jefe del señor que está diciendo allí, ¿no? Entiendo que hubo un anuncio de un ministro, entiendo que fue Tarela y se hizo, sí, que en julio se acaban las colas. Y ojalá que eso sea así. Bueno, yo abogo porque eso sea así. Ya empezó julio, como decía antes, del 30 se acaba. Yo abogo porque eso sea así. Yo no hago política, definitivamente la política la política carroñera. Yo quiero, pues además, yo vengo de una zona donde definitivamente ahí se vivieron los rigores de la falta de combustible, pero de una manera desproporcionada. Y todavía en el estado Sucre, todavía en el estado Bolívar, es terrible. Y te estoy hablando del oriente del país, no de Esparta. Anzoátegui más o menos, pero realmente vivimos los rigores que no se vivieron aquí en Caracas. Porque aquí nada más cuando aquí faltaba gasolina era cuando se visibilizaba eso en los medios de comunicación. Pero ese problema data de un buen tiempo y en la provincia, y eso sería de verdad un gran alivio, un gran aliciente para una Venezuela semi-paralizada en la provincia. ¿Alex Saab es un preso político? Alex Saab definitivamente, primero que no lo conozco, pretendieron, yo quisiera que si sale, decirle en alguna oportunidad, bueno, quiero conocerlo, porque me vincularon tanto a usted que lo menos que puede ocurrir es que definitivamente conversemos y hablemos. Yo definitivamente creo que Alex Saab, porque yo una pregunta que yo he hecho una reflexión, Vladimir, por eso no la puedo responder tácitamente así. Yo he hecho una reflexión y me he preguntado, ¿cuántos más tienen actividades como las que tenía Alex Saab? ¿Cuántos más? Muchísimos, nombres reconocidos en Venezuela. Y la pregunta que yo a veces me hago, ¿y por qué este está preso y otros no? ¿O es que este no cometió un delito y estos sí? ¿O estos no? ¿O estos sí y este no? Entonces, de verdad, yo en ese momento, yo soy muy claro en eso al decir, yo creo en la justicia. Si Alex Saab cometió un delito, que pague por su delito. Pero yo no creo en el despropósito de la venganza. Si es la consecuencia de una venganza, yo me alejo de eso. Aquí dice Teresa Rojas, por favor, hagan un llamado urgente al general Dana, presidente de CanTV. A nosotros no nos responden. Villa Panamericana, Guarena, vamos 4 años sin línea y solo esperamos por los modes. Bueno, Dios mío. Eso es una historia complicada. Se quedarán sentados esperando. Bueno, lamentablemente. ¿Qué te puedo decir? Darwin Escalona, buenas tardes, invitado. A pesar de que primero Venezuela gastó millones en publicidad en Yaracuy, ¿de dónde es oriundo su líder? Le pregunto, ¿de dónde saca tanto dinero para la campaña, Brito? ¿Le pedirás perdón a Yaracuy? Lo que sacamos fue un gentío para la calle
a reencontrar a Yaracuy. Eso fue lo que yo vi en la calle, bastante gente, cariño, cariño sincero. Gente, yo lo que vi fue en Yaracuy, gente con gente moviendo gente y llevando gente. Ese es el deber. Y hoy, gracias a Dios, que hay muchos más que vienen, gente con gente, a mover gente para encontrar los problemas que solucionen los problemas. ¿Cuántos votos sacó primero Venezuela en Yaracuy, en este proceso? En Yaracuy estuvo cerca de 32.000, algo así. Sí, sí. Fue la primera fuerza política, por cierto, de oposición allá en Yaracuy, como lo fue también en Anzoátegui y en Trujillo. Aquí dice Amable Torres, buenas tardes, soy seguidor de tu programa, pero el día de hoy no comparto tu programa. El señor es más falso que un billete de 15, es tan falso que hasta su tono de voz se nota. Él no es opositor, a él le conviene la crisis, dice. Le conviene la crisis, me conviene es la solución a la crisis, definitivamente. Yo a esa Venezuela es la que hay que ir apartando progresivamente, y esa es la Venezuela que se queda en el Twitter nada más. Esa no es la Venezuela que está en las calles, donde hay un gran encuentro y una gran esperanza de que nosotros podamos emerger de esa Venezuela profunda y convertirnos realmente en promotores y conductores de ese cambio. Leomar Bande, muchos no cuentan con redes sociales para enterarse al momento de las acciones de algunos, pero las rayas quedan. Ejemplo, ¿en qué paró la rebelión de las regiones? David García se les apartó al CID cuando vio que Parra no entró y luego lo premiaron como diputado. Bueno, definitivamente ese señor recoge el basurero. Tú sabes que la gente cuando recoge el basurero, yo respondo así, ¿no? Tú sabes, una vez una persona me dijo, Brito, que dicen tal cosa, bueno, de ti dicen que eres marihuanero. No, yo no soy marihuanero, eso porque recoge el basurero. No recojan del basurero. Esa Venezuela del basurero hay que extirparla, Vladimir, de verdad. Frey Gaín se pregunta, diputado, ¿cuál es la relación de ustedes con Capriles Radonsky? ¿Él vendrá a medirse o qué va a hacer de su vida? Capriles Radonsky es un hombre que ha jugado un rol importante en el escenario político nacional, 2 veces candidato presidencial. Un hombre que ha tenido la valentía de decir cosas en su momento que compartimos mucho, que a veces se ha engatillado y con el que yo quisiera, de verdad, tener una conversación franca y sincera, te lo digo de todo corazón. Yo lo respeto. ¿Hemos tenido diferencias? Sí, pero solo son diferencias. Yo creo que hay más puntos de coincidencia que puntos que nos puedan separar. ¿Qué le dices tú a los opositores que no quieren unidad con Primero Venezuela, con la Alianza Democrática, porque sienten que les resta votos? Bueno, yo pudiera decir, yo no quiero con ustedes porque ustedes son unos malandros delincuentes. Entonces, si vamos a vivir en esa política, compañero, definitivamente entonces nosotros tendremos, nosotros nos convertiremos entonces en trompos servidores de la visión hegemónica de los que hoy son gobierno. Hermano, hay un interés superior, Yo tengo muchos cuestionamientos que hacerle a mucha gente que se encapsuló y dijo que era una esperanza de cambio en Venezuela y terminaron fue cogiéndose empresas del Estado y cosas y burlándose de la gente. Pero yo, en este momento, hay un interés superior que es Venezuela y que hay una oportunidad de que comencemos a transitar el camino hacia el cambio en Venezuela. Que hay unos impresentables, lógicamente, hay gente que resulta impresentable y que definitivamente tú dirás, bueno, pero si yo me pongo con ese... Cada partido tiene sus impresentables. Lo que pasa es que hay gente que hay unos que tienen un chavistómetro, otros tienen un opositómetro. Sí. Hay unos que tienen un cuestionómetro. Entonces, cuando vamos a cuestionar, hermano, ahí hay argumentos de lado y lado. Fíjate de eso. Salgámonos de estos cuestionómetros, de esos opositómetros y de esos chavistómetros. Pensemos en el venezolanómetro. Vamos a pensar un poco en el 22 de noviembre, no en el 21. Ajá. Pensando en el 22, ¿cómo crees tú que va a quedar el mapa de Venezuela el 22 de noviembre? Bueno, ¿Qué crees tú que va a pasar? De acuerdo a la responsabilidad y al compromiso con Venezuela. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí, José Brito, de lo que tú piensas, de tu visión, de tus sueños, de tus luchas, junto a todos los compañeros, Parra y todo, por cierto que saludo a los compañeros allá, me decían ahorita que estaban conectados en Yaracuy, las emisoras allá, Mix, allá, conectados, en Bolívar también. Entonces yo le diría, nosotros, hermanos, nosotros vamos a ser promotores para que nosotros la visión es ser promotores de un gran encuentro, para que el 22, en nuestra tesis, tengamos por lo menos 15 gobernadores para el cambio, promotores del cambio, por lo menos 200 alcaldes promotores del cambio, por lo menos 1.000 concejales promotores del cambio. ¿Cuántos de la mesa de la Alianza Democrática y cuántos del G4? Yo no creo en ese hermano. Al final, hermano, cuando tú comienzas a tener esa visión, es que te acostumbras a ver las hojas. Yo veo el bosque. Comencemos a internalizar. Es la hora del estadismo. Es la hora de ver el bosque. Ajá, viendo el bosque. ¿Quién es el lobo y quién es la Caperucita? Vamos a la pausa, ya venimos. Que ocurre en una hora tan dura para la universidad venezolana, tan maltratada, tan descuidada, tan abandonada,
tan carente de presupuesto. Y de hecho, pues quedó en evidencia esto cuando no había todos los recursos necesarios para atacar el incendio de manera pronta y con mayores capacidades, a pesar del esfuerzo de los bomberos universitarios que, bueno, que han hecho demostración de gran valor, de gran desprendimiento y de gran compromiso universitario. Así que bueno, mi palabra de aliento pues para la Escuela de Estudios Políticos, para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCB, que bueno, esto de verdad que a todos quienes nos graduamos en la UCB nos impactó muchísimo esto. Bien, Brito, fíjate, el gobierno anuncia la eliminación de los protectores para el año que viene, para noviembre, una vez que haya las elecciones. El gobierno concede estas tarjetas, en fin, hay una negociación en marcha. ¿Qué sabes tú de esa negociación? ¿Esto es resultado de esa negociación? ¿Es resultado de que el gobierno está tan confiado de que no le va a ir mal que está soltando algunas amarras? Han soltado uno que otro preso político, en fin. Primero que en el término, ese término de protector, eso es un despropósito. Por eso yo no lo veo como una concesión. Yo lo veo más bien, es como definitivamente... La admisión de un error. La admisión de un gravísimo error. Yo siempre dije que eso era lo más parecido a Jalisco, donde no gano, arrebato, ¿no? Entonces, bueno. Ahora, fíjate, en Venezuela la palabra diálogo hasta hace poco estaba satanizada. La palabra negociación era prácticamente, bueno, busca cuerno de ciervo y échale al que esté hablando de negociación. Hermano, y hoy todo el mundo está negociando, esa es la verdad. Y yo, ojo, eso no es criticable, eso lo reivindico. Es más, yo quisiera, hay cosas que de verdad, hay negociaciones que no se pueden hacer públicas, y tú sabes que eso es así. Pero yo creo que yo voy a traer... Pero eso no quiere decir que tú no le digas al país que estás conversando. Ojo, pero eso no quiere decir que no le digas al país que estás conversando. Pero yo creo que al país le hace falta, Vladimir. ¿Tú recuerdas aquel programa, aquel diálogo que hubo en cadena nacional, donde los líderes de la oposición para ese entonces hablaron con el liderazgo del gobierno también? Sí. Eso fue posterior a una reunión en la cual yo estuve, que fue la conferencia de paz y que nos crucificaron al presidente Fede Cámaras, ese fue el programa más visto en la televisión venezolana en los últimos años. Señor. Creo que no ha habido otro programa con tal audiencia. A Venezuela le hace falta eso. Con respeto nos digamos grandes verdades, pero sobre todo no para terminar de acabarnos unos a otros, no. De verdad para encontrar una solución al grave problema. De nada servirá eso si de lo que se trata es de hacer una catarsis pública y no hay acuerdo. Por eso yo creo que yo creo que a eso hay que llegar. Una vez que, para que no sea una catarsis pública, a eso hay que llegar luego de que hayamos avanzado muchísimo en la reinstitucionalización, en la repolitización del país, en la renovación y el cambio, que es lo que hemos nosotros venido hablando desde hace mucho tiempo. Por eso es que decimos que nosotros desde el 5 de enero, aquel que fuimos tan denostados y criticados, abrimos un compás para la renovación y el cambio en Venezuela. Y el tiempo nos ha terminado dando la razón. Que en aquel momento hubo descalificaciones, pero el tiempo nos ha terminado dando la razón. Este es el camino, hermano. La negociación, el diálogo franco y sincero, diciéndole a Venezuela que se está negociando, que estamos dialogando, pero sobre todo que se está encontrando un camino para que en paz, pueda haber el cambio necesario que pide Venezuela. Es bueno que muestre al país cómo salió con un cargo de elección popular y que lo explique. Usted, Vladimir, verá si se deja manipular o engañar. Yo no tengo... Soy diputado reelecto a la Asamblea Nacional porque así lo quisieron casi 400.000 personas. Bueno, si el ciudadano que nos escribe tiene alguna objeción a esa elección, pues que la muestre. Yo no soy jurado aquí, no soy CNE, no estoy en CNE. Bueno. Lo que sucede es que no saben de esa Venezuela que está allí, expectante y que quiere cambio. Andrés Vázquez, en Cútira, Gato Negro, hay un cráter de aguas negras que tiene 5 meses. Hidrocapital, nada que aparece. Por favor, Hidrocapital. Saluda a nuestro coordinador nacional José Brito de parte del equipo de Primero Venezuela, Freites Cantaura, Estado Anzoátegui y Manuel Ramírez. Le tengo una desconfianza profunda a todos los políticos, pero aprecio el intento por llevar la política al centro y salir del dogmatismo de derecha y de izquierda tan trasnochados como están ambos. Desde Pedraza, Barinas, pregúntale al invitado, ¿quién es el candidato a la unidad en Barinas? Edgar Bautista. Bueno, pudiera yo, hiciera un flaco servicio en este momento aquí en Vladimir a la Una, sumar un problema más. Yo quiero encontrar una solución más, a un Estado más
que pueda encontrarse para el cambio en Venezuela. Juan Bautista Urbaneja, investiguen por favor al gobernador de Ciudad Bolívar, del estado Bolívar, quiso decir, me imagino. Justo, háganle contraloría y dice que hay supuestos manejos irregulares con la gasolina. Bueno, si hay pruebas, que se investigue. Lo justo es que se presenten las pruebas y lo justo es que se investigue. Totalmente, las dos cosas son importantes. Ajá. Francisco Espinosa, hay como 6 candidaturas en la alcaldía de Barcelona, en la gobernación están más, en el puerto también, unidad, a reunirse con quien sea, el gobierno le va a ganar como siempre. Bueno, yo te puedo decir, tenga la plena seguridad de que José Brito anda en la búsqueda de la sumatoria de la mayor cantidad de voluntades posibles para un gran encuentro por los anzoáteguenses. Y tenga la plena seguridad que haremos lo que tengamos que hacer para que lo bueno venga para el estado de Anzoátegui. Lo bueno viene ya a Anzoátegui. Francisco Espinosa, Vladimir, ¿para cuándo entrevistas a Barreto Sira? ¿Qué piensa de Brito el gobernador? Vamos a llamarlo para que venga al programa, Yesenia. Jesús Fernández, buenas tardes, Vladimir, diputado Brito. ¿Qué piensa que se puede hacer política con bloqueo o se puede gobernar bajo esa retórica? ¿Para qué gobernar si no se puede hacer gobierno? ¿Y para qué entonces tenemos el bloqueo y para qué entonces algunos sectores promueven las sanciones? Ese es un contrasentido, ¿no? Además le da excusa a los que son gobiernos, porque de la excusitis tenemos historia en Venezuela. Señor Brito, hay mucha pobreza en el país, principalmente en Ciudad Guayana. No, y en todo el país. Manuel Salinas, diputado, ya usted realizó su declaración jurada tal como ordena el artículo 78 de la Ley Orgánica de Contraloría General que refleja la situación real de su patrimonio. Perfectamente, y eso es un documento público que puede cualquier persona revisarlo. Mira, tú viajas por carretera. Sí, perfectamente. ¿Cada cuánto tiempo viajas por carretera? No, toda la semana. Toda la semana. ¿Cómo te ha ido con las alcabalas en la vida? Bueno, mira, te voy a decir, hay un drama con el tema de las alcabalas. Yo, porque como viajo toda la semana... El drama no son las alcabalas, sino la matraca. Ahí vengo, digo. El tema no son las alcabalas. El tema, por ejemplo, hay dos cosas que yo aprovecho, Vladimir, dos cosas que tengo que denunciar. Primero, ¿hasta cuándo pasa un autobusito? Viene un autobús, entonces bajan a la pobre gente con sus muchachitos, le sacan la ropa, hasta la ropa interior allí a las mujeres. Eso es un acto inhumano, no hagan eso, no cometan eso. Yo cuando paso eso, me lleno de ira ante una cosa como esa. No cometan. ¿Quién le pone el cascabel al gato sobre eso? Hermano, a veces en una curva y te consigue unos tipos, ¿qué es esto, Dios mío? Habían dicho que era la Guardia Nacional solamente y ahora, bueno, cualquier cuerpo policial te pone una alcabala donde hay que regularizar eso. Y otra cosa, Vladimir. Y lo otro, controlar el robo. Fíjate, y ahí voy. Si no hubiese una alcabala, por ejemplo, llegando a Barcelona, cuando vienes del Tigre hacia Barcelona, a la altura de Barbacoa, si no hubiese una alcabala de la Guardia Nacional, bueno, hermano, estaríamos contando muertos todos los días en ese tramo carretero de Barbacoa al peaje de Barcelona. ¿Por qué? Porque cuando tú te vienes del Tigre, llegas allí, te para la Guardia Nacional y te dice, tienes que esperar, y esperas hora y media. El tramo del Tigre a Barcelona es hora y media, pero ahí pasas una hora y media más, porque tienes que aglutinar una cantidad importante de vehículos. Entonces van una patrulla con funcionarios armados hasta los dientes adelante y otros atrás. La Venezuela del lejano oeste. Aquí, hermano, el poder se ejerce o te lo ejercen. Aquí no puede haber un paraestado amponil. No puede haberlo. Aquí hay que comenzar operación fumigación de esos tipejos, chicos. De verdad. ¿Pero qué quiere decir fumigación? Ah, tú sabes a lo que me quiero referir. Lo que pasa es que... No sé, explícalo. ¿Cómo? Ir por ellos y darles de baja. Esos tipos no hay que capturarlos. A esos ampones no hay que capturarlos. O sea, ¿tú crees que se debe aplicar la pena de muerte en Venezuela? A esos tipejos sí. ¿Y la Constitución? No, ¿De qué queda? Hermano, anda a preguntarle al pueblo, a la mujer que le matan un hijo, a esos tipos que tienen entrampada toda una Venezuela, mira, antes mataron a un señor en La Vega, anda a preguntarle a la familia. Yo no estoy de acuerdo con eso, Brito. Perdóname, eso es muy polémico, es pero polémico porque fíjate Pero tú, anda a preguntarle a la gente de La Vega que un señor que vendía perro caliente lo tenían obstinado y dijo, no pago más, y le metieron un Pero bueno, si aquí balazo. hubiera la garantía de que un delincuente va a pagar 30 años por un homicidio, ¿Y dónde? Bueno, pero eso no es culpa de eso, es culpa de quién. Aquí institucionalizaron. ¿De quién es culpa de eso? Aquí institucionalizaron desde hace unos cuantos años con este gobierno el pranato en las cárceles. Sí, pero espérate, pero aparte de eso, espérate, el problema que hay aquí con la aplicación de la pena de muerte es que también aquí ha habido falsos positivos, entonces aquí las policías ha habido muchos casos que ejutan a una persona decentemente, le siembran armas y dicen que era un delincuente. Entonces, ¿por qué? Te das cuenta es legitimar la pena de muerte. Pero es por eso te digo. Que son ejecuciones extraconstitucionales. Por eso te estoy hablando, abramos un amplio debate. Pero yo lo que sí creo es que el poder se ejerce o te lo ejercen. Yo me desmarco de que, no, deja que, por ejemplo, aquí vamos a hablar, por ejemplo, aquí todo el mundo habla del Wilexi, del de aquí el otro, ¿cómo se llama? El Coqui.
Y entonces comienza gente dentro de la oposición, pero para que tú veas cuando no se investiga, el Coqui no es el líder de esa banda. El Coqui es un payaso que pone videos en las cosas. Ahí el jefe de esa banda es el Vampi. Entonces, ¿por qué aquí no se habla? Lo que pasa es que aquí hay hasta temor de hablar de eso. Porque aquí no se habla con franqueza y sinceridad que aquí hay que hacer algo. Yo no sé si es lo que tú estás planteando, lo que yo estoy, pero aquí hay que hacer algo. Porque la verdad es que entre el sueño que tenemos, mira chicos, yo quiero que la gente se vuelva a sentar en frente de su casa. Lo que tiene que funcionar es el sistema de justicia integralmente. Pero ven acá, por ejemplo, ¿tú crees que esa comisión que se nombró, que preside Diosdado Cabello y Cilia Flores, va a resolver el problema de la justicia? Pero yo lo que quiero es hacer justicia en Venezuela, es que la gente se vuelva a sentar con su mimbre en la puerta de su casa sin temor a ser asaltado. Pero en ese caso, la génesis del problema hoy, de la crisis judicial que tenemos en Venezuela, es la provisionalidad en los jueces que tenemos en Venezuela. El 99% de los jueces en Venezuela son provisorios, y al ser provisorios no son cargos fijos. Y al no ser cargo fijo, dependen de una llamada. Ajá, vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a abordar un poco más ese punto porque es polémico. Por ejemplo, la Asamblea Nacional se ha puesto al día legislativamente en materia de justicia. Vamos a la pausa y ya venimos. Perfecto. La Defensoría cumple su papel, la Fiscalía lo cumple. ¿Cómo me dijiste? La Defensoría. Está desaparecida el mapa. Bueno, así es. Que infiltra esas mafias que reciben dinero con complicidad de funcionarios y financiamiento foráneo. No, yo no estoy de acuerdo con el FAE, porque el FAE es un violador. Pero porque aquí cuando abrimos este debate, ese debate va a llevar, en todo caso, que por ejemplo, un malandro no puede ser funcionario policial. Y aquí hay unos cuantos malandros que son hermafroditas. Son mitad malandro y mitad policía. Es una verdad también. Yo no estoy acusando que todo el mundo. No, claro que no. Hay gente muy honesta, pero aquí hay policías hermafroditas. O sea, por eso, esto que hemos tocado. El problema es que no solamente que exista esos policías, sino quién los mete, quién les permite que ingresen, Por ejemplo, en una oportunidad fueron por una banda que opera entre el Tigre Puente Orinoquia y que ha cobrado muchas víctimas. Y cuando fue la comisión del 6CPC allá y llegaron para darle de baja, hubo una llamada, no sé de quién, pero hubo una llamada, retírense. O sea, yo diría, entonces también hay poder político detrás de esto. Entonces, yo creo que esto es muy profundo y espinoso, pero ya que lo hemos tocado, hermano, vuelvo y repito con lo que comencé. El poder se ejerce o te lo ejercen y hay que comenzar a debatir. Yo dije en una oportunidad, hermano, aquí en la pasada campaña, dije que esta nueva Asamblea Nacional tenía que tener debates utilitarios. Y ese debate es utilitario. Acá, es un debate que hay que darlo. La comisión que se nombró para meter en cintura al Poder Judicial, esa comisión que, por ejemplo, que va a presidir Diosdado Cabello y Cilia Flores, ¿qué esperas tú de esa comisión? Bueno, por ejemplo, hacer un debate utilitario. Yo quiero que a mí me inviten, yo quiero, y para que este humilde hombre de la provincia pueda aportar unas ideas y además, más que ideas, también llevar testimonios de esa Venezuela que anhela de verdad que aquí haya justicia, pero que también aquí haya seguridad en Venezuela. Esto es un país extremadamente inseguro. Este es un país, Vladimir, donde muchos, y no me digas que no, dicen, yo estoy tranquilo porque soy amigo del plan tal, o yo soy amigo de tal que controla el plan tal, o yo le paso real al plan tal para que esté tranquilo. Así opera Venezuela, y entonces otros que se disfrazan de paramilitares, otros que se disfrazan de guerrilleros. Así opera Venezuela. Bueno, aquí hay que desarmar entonces mucha gente, grupos armados que andan de todo tipo, los delictivos, pero entonces aquí hay que abrir. Aquí hay que hacer una política de desarme. Pero ¿cómo se hace eso? Cayéndonos a empellones, tú me dices, yo te digo, no, hermano, de verdad, abriendo las compuertas, y ojalá que la Asamblea Nacional pueda ser ese centro, ese debate político, por ejemplo, si aquí se para ese gran debate utilitario. El tema del utilitario. Poder Judicial es importante. Si tú vas a reestructurar el Poder Judicial o hacer una revolución judicial, como están diciendo, pues tú tendrías que convocar a las universidades, a los decanos de Derecho, a expertos en criminología, ¿verdad? Pero también tienes que ver la propia realidad del Poder Judicial, el salario de los jueces, la situación de la provisionalidad, que tú lo dices muy bien. Pero, por ejemplo, ¿quién garantiza que no tengamos mayor partidización del Poder Judicial? Pero, hermano, pero es que cuando yo hablo de la provisionalidad de los jueces, hablo también de la profesionalización de la carrera judicial. Es decir, que tú puedas tener ascenso, que tú para ser juez de municipio, juez de control, juez superior, es una carrera que puedas hacer. Desde el punto de vista constitucional, es válido que se abra que se nombre una comisión para una revolución judicial y que no esté integrada al menos por el propio Poder Judicial y que se nombre desde el Ejecutivo. Eso no es una intervención en la competencia del Ejecutivo. Te lo dije recientemente. Ciertamente, un poder no puede ir, en todo caso, a tratar de controlar a otro poder. Los poderes tienen que coadyuvar. Los poderes son para complementar y para generar un gran equilibrio. Yo sí creo que hay que ampliar y poner, ahora que se ha puesto esto en boga,
el tema de la reforma del Poder Judicial, que inclusive el diputado, y acertadamente Luis Augusto, de Avanzada Progresista, lo dijo también en la plenaria de la Asamblea Nacional, habló sobre el combate, el tema de los tiroteos que ya son frecuentes y comunes. Se está abriendo un gran debate, hermano, un gran debate utilitario que lo va a agradecer la Venezuela en todo su contexto. Y yo creo que definitivamente hacia allá tenemos que ir. Omar Araujo Díaz, saludos, Vladimir. La nueva modalidad de los funcionarios en la Alcabala están cobrando $50 para no revisar el autobús. ¿Qué te parece? Pero eso es lo que vengo diciendo. José Luis Peraza. Y siempre al pobre pueblo, hermano. José Luis Peraza. Es verdad, los malandros hay que darlos de baja. Bueno, yo digo que a todo aquel que anda reclamando que den de baja a gente, que no les toque un familiar y que lo confundan con malandro o que lo acusen de ser malandro siendo inocente. Pero eso pasa también por el tema de los cuerpos policiales. Porque es que tú no puedes tampoco dejar en las manos de un funcionario, primero que es inconstitucional la pena de muerte y Venezuela es firmante de tratados que prohíben la pena de muerte, pero en segundo lugar, ¿por qué un funcionario va a decidir sobre la vida de alguien? Seguramente un funcionario que hasta malas mañas tendrá para estar decidiendo sobre la vida de los demás. Pero sobre las grandes bandas que operan aquí, algo hay que hacer. ¿O es que no estás de acuerdo? Bueno, estoy de acuerdo que algo hay que hacer. Pero sobre las grandes bandas. Lo que tú ves, lo que tú terminas viendo. Por ejemplo, esa banda que le dieron de baja hace algún tiempo, la del Picure, por esa banda tenían que ir, que tenía azotado a todos. Bueno, por supuesto, tú vas a buscarla y hay un enfrentamiento. Ahora, que tú tengas un preso y lo captures vivo, como han denunciado que ha pasado. Lo que tú no puedes es patente o licencia para matar. Después que lo tienes reducido, eso no se puede. Lo que no puedes dar aceptar. es licencia para matar. Hermano, porque si soltamos esas amarras, se nos termina de ir al país. Pero fíjate lo siguiente, pero algo hay que hacer en esos casos, o nos quedamos de brazos cruzados. Lo que hay que hacer, pero todo, pues, si la Constitución da para todo, la Constitución que tenemos, que hicimos en el año 99, es una Constitución yo te la voy a poner, si la cumpliéramos, estaríamos resolviendo tamaño. Mucho los problemas. En Anzoátegui operan 8 grandes bandas, unas que es de carretera, y eso, información que nos llega, 8 grandes bandas. No vamos a hacer nada entonces. Yo voy a ser gobernador del estado de Anzoátegui para no hacer nada. Está muy equivocado el que crea que yo voy a ser gobernador de Anzoátegui. Bueno, puedes hacer algo, pero no tiene por qué armar un escuadrón de la muerte. No, yo es que no lo voy a armar. Es que voy por esas bandas. Así. Bueno, claro. Por ellos. Y liderizo, doy el ejemplo. Voy a liderizar personalmente eso. Anzoátegui hay que sanearlo. Las carreteras hay que sanearlas. ¿Cómo es eso? Que uno tiene que esperar hora y media en una alcabala para que uno... Bueno, mira, me dirán ingenuo, pero yo creo que hasta el peor delincuente tiene derecho a un juicio justo y que se le juzgue dentro del esquema de ley en Venezuela. No, yo no, de verdad difiero de ti. Ajá. Difiero de ti. Entonces, bueno, imagínate tú que se aplique la pena de muerte. No, no es la pena de muerte. Que hay que ponerse al frente de esto, Vladimir. El poder se ejerce o te lo ejercen. ¿Cómo es eso que entonces... Yo mañana soy gobernador de Anzoátegui, pero entonces yo tengo, entonces aquí hay un gobernadorcito, otro alcaldito, un parestado amponil. Yo no hago nada, me quedo de brazos cruzados. ¿Sí? Para eso me quedo en mi casa y no aspiro a nada. Mira, yo creo que arbitrariedad es lo que más hemos tenido. No, eso no se trata de ser arbitrario. O es que antier lo que hizo la Cava con esa alcabala, es una arbitrariedad de la Cava. Solo aplaudió toda Venezuela, bueno, chicos. Está bien, eso está lo bien aplaudió. ¿Hasta cuándo ese malandraje, esa alcabala es abierta y siniestra? Exacto, yo estoy de acuerdo, precisamente. Pero entonces, si tú tienes una policía descompuesta, ¿cómo tú vas a poner una policía descompuesta a aplicar la pena de muerte, chico? Pero precisamente, no, hermano, tú sabes que hay mecanismos, y tú lo sabes porque la política tiene sus grises, para no dejarle eso a unos hermafroditas dentro de los cuerpos policiales que terminan siendo mitad malandro, mitad tampones. Tú sabes que eso es así. Yo, entre una cosa y la otra, me quedo con la Constitución. Hasta aquí nuestro programa por el día de hoy. Todos nos quedamos con la Constitución, pero también con darle la mayor suma de bienestar posible a todos los venezolanos. Bueno, eso es dentro de la Constitución. Gracias, Brito. Gracias a ti, hermano. Bien, será hasta mañana. Mañana vamos a tener un viernes musical. Después de un tiempito que no lo hacíamos. Mañana viene Alfredo Naranjo con Guajeo. Bien, será hasta mañana.